vuelta, son las 8:09 de la mañana y a esta hora está ya listo nuestro siguiente invitado. Se trata de Roberto Zúñiga. Él es precandidato por el circuito 8-4 por la libre postulación y está dentro de esta coalición Vamos. Roberto, buenos días, bienvenido. Hola Flor, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Contento de que me puedan dar este espacio para poder hablar un poco de nuestras propuestas, de qué es lo que hemos visto dentro de nuestra comunidad. Y bueno, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Lo primero que te quería preguntar para después ahondar un poco en esas propuestas que tienes como precandidato es ¿cómo te ha ido a ti con el tema de la recolección de firmas? La mayoría de los precandidatos han tenido una serie de inconvenientes. Sí, bueno, la primera semana hay que admitir que fue muy difícil. Creo que el Tribunal Electoral, dentro del proceso de capacitación que nos dieron, Eh, creo que la capacitación en algunos aspectos fue muy ambigua, por decirlo de alguna manera. A veces nos metían miedo sobre algunas cosas. No pensaba, por lo menos desde la parte de mi equipo, que la aplicación que se está utilizando iba a funcionar tan bien como al final está funcionando. Y empezamos a utilizar el CAU, ¿no? Obviamente, por medio del CAU y la llamada por medio del tribunal contiguo, el proceso es un poco más largo, porque estamos a la expectativa de lo que, cómo atiende al funcionario. Hay funcionarios que atienden de alguna manera, hay funcionarios que atienden de otra manera, entonces estás a la merced de eso. Mientras que por medio de la aplicación, el proceso de firma puede tardar alrededor de un minuto, y entonces obviamente se ha visto un cambio desde que dentro de mi equipo de trabajo hemos incorporado las aplicaciones, ¿no? A ver, Roberto, yo le preguntaba a Juan Diego Vázquez, quien es uno de los que lidera esta coalición Vamos, si esta Sí. coalición es la primera coalición progresista de Panamá, dentro de este progresismo actual que estamos viendo en la región y en el planeta. Y le hago la misma pregunta a usted. ¿Se puede decir que la coalición Vamos es el primer movimiento progresista actual, ese progresismo más hacia de izquierda que de derecha de Panamá? Digo, yo no lo veo así, mira, Gonzalo, porque creo que la coalición Vamos si tiene una virtud es que ha convocado o ha reunido y captado a 108 candidatos a nivel nacional, 108 candidatos a nivel nacional que vienen de diferentes lugares, desde Puerto Armuelles hasta Chepo y Chimán. Y te voy a decir algo, cada uno tiene un pensamiento y una idea distinta. Y eso yo creo que es lo importante de la diversidad que hay dentro de pensamiento dentro de la coalición. En ese aspecto hay jóvenes, hay adultos, hay hombres, mujeres, entonces es algo que también involucra a muchos pensamientos, y también es importante tomar en cuenta que para poder sacar este país adelante no necesitamos de una sola opinión, necesitamos la opinión de todos los panameños y de diferentes lares, de diferentes lugares de nuestro país para poder construir ese país que tanto queremos. Eso, Roberto, dentro de la coalición Vamos, sí, hay de todo, pero la mayoría de la gente que está postulándose son gente muy joven como tú. El electorado los trata con el mismo respeto que quizás tratarían a una persona un poco más ya corrida, políticamente hablando. Mira, Flor, te sorprenderás porque nosotros, por lo menos en este caminar, yo me he sorprendido de la grata receptividad que nosotros hemos podido tener en cada una de las casas donde hemos ido, en cada uno de los corregimientos que hemos visitado en Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefebvre, Río Abajo y San Francisco. Y la gente dice, queremos caras nuevas. Y eso es algo que a nosotros cada vez que caminamos nos motiva más, seguir caminando, seguir tocando puertas. Esto es algo que créeme que lo tenemos que hacer con entusiasmo. Yo me levanto todos los días con el entusiasmo de ir a buscar una nueva firma, de conocer a una nueva familia, de ver una nueva realidad dentro de nuestro circuito, y con mucho gusto puedo hablarte de esas realidades que al día de hoy son situaciones que golpean de alguna manera a algún sector de la población, Claro. y es importante que nosotros tengamos las soluciones o las iniciativas
para poder darle la vuelta a esta situación. Si quieres, Claro. puedo ahondar un poco en, en esos aspectos Ahora, que he visto. yo me refería no al tema de gente nueva, porque gente nueva puede ser incluso una persona mucho más adulta, pero gente nueva en la política, me refiero a gente joven como ustedes, a gente que, como Juan Diego, que no llega a los 30 años y que está en este caminar. O sea, la gente sí entiende que hay gente joven que puede hacer el trabajo políticamente de la forma correcta. Sí, correcto. Por lo menos yo tengo 29 años, y yo siempre he tenido mi concepto. Mire, les digo, yo siempre he tenido la intención de en algún momento poder servirle a mi país, pero siempre dije que uno tenía, para poder servirle a su país, uno tenía que hacerlo con la más alta capacidad y preparación. Porque ese es tu fundamento a la hora de tú llegar donde la gente y decir, hey, miren, quiero hacer esto, quiero poder ser una herramienta para la ciudadanía, para poder ser su voz, quiero poder incorporar elementos para poder mejorar nuestro país, para poder darle la oportunidad, para poder que los panameños tengamos las mayores oportunidades de laborales, de educación, deporte, etcétera. Y yo por eso decidí prepararme o sea, terminé mi licenciatura a los 25 años y luego decidí prepararme en Administración Pública y Gobierno, donde pude realizar mi primera publicación académica en España y luego realicé otra maestría en Relaciones Internacionales. Entonces voy con esa carta de presentación a la gente y las personas me reciben de muy buena manera. Oye, eres un joven preparado, tienes mucho entusiasmo, vienes con buenas ideas y más que nada creo que la recepción ha sido muy, muy positiva. Claro, pero entonces, don Roberto, para quienes hacemos vida dentro del circuito de corregimiento 84, como por ejemplo es mi Sí. caso, salen a figurar candidatos jóvenes, está usted, está Serena Bambas, como candidatos fuertes dentro de este corregimiento. Se dice que Carlos Pérez Herrera volverá a buscar esa reelección, es lo que se dice. ¿Por qué votar por usted y no por Serena Bambas? Que tal vez serían los dos candidatos fuertes por coaliciones o de manera independiente para el corregimiento de San Francisco. Bueno, Serena en este caso Es está para postulándose para representante Ah, representante. y representante, él es para exactamente. Yo en diputado. este caso Exactamente, soy para exactamente, perdón. diputado. En Sí. este caso, porque habría que votar, la gente de San Francisco tendría que votar por usted para diputado a la Asamblea. Bueno, en este caso, el primer punto, que creo que ya lo he mencionado, es el punto de mi preparación académica. Me he forjado en administración pública, mi primera publicación académica que presenté en España, en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Investigación, que es un instituto especializado en administración pública, es el número 1 en España. Ahí pude presentar mi primera publicación académica sobre la crisis institucional que estamos viviendo en Panamá, que se arraiga dentro de nuestras instituciones públicas y cómo nosotros podemos solucionarlas. Y la solución que yo presento dentro de esta perspectiva, que es una de mis primeras propuestas o de mis propuestas banderas dentro de mis principios de plan de gobierno, es darle un giro al recurso humano del Estado. Y ese giro se lo damos por medio del fortalecimiento de la carrera administrativa y la implementación de la Ley General de Sueldos. ¿Qué es la Ley General de Sueldos del sector público? La Ley General de Sueldos del sector público son las posiciones y los salarios dentro de la administración pública. Hoy en día vemos infinidad de dobles salarios dentro del sector público, funcionarios que se asignan el salario a discreción. Entonces, eso es algo que nosotros queremos atacar. Creo que para poder darle un giro a esta situación que estamos viviendo, hay que ordenar el Estado. ¿Y cómo lo ordenamos? Desde su funcionamiento, desde la captación de funcionarios, desde su profesionalización, desde darle seguridad jurídica, desde motivarlos, desde darle esa capacidad de ascenso a los funcionarios, tanto en posición y salario. Obviamente hay que depurarlo, hay que mantener a los buenos, a los técnicos, pero a los malos lamentablemente hay que sacarlos. Entonces, para poder profesionalizar nuestro Estado. Entonces, el otro sistema es la Ley General de Sueldos, donde establecemos las posiciones y los salarios dentro de la administración pública. Y eso nos da la posibilidad de evitar a toda costa los nombramientos arbitrarios que vemos, sin desmeritar, a administrativos o un asistente ganando $3.500, $4.500. Hay que establecer las posiciones
bien determinadas dentro de la administración pública. Porque ¿de qué nos vale tener las mejores leyes si al final del día, o las mejores políticas públicas, si al final del día tenemos funcionarios incapaces en el momento de aplicar la ley? Pero ahí Roberto, lo interrumpo porque escuchamos de alguna u otra manera, y no estoy diciendo que Flor defienda esa teoría, pero sí se pone del lado de las personas que piensan así en cuanto a para qué nos sirve la Asamblea Nacional. ¿Para qué está la Asamblea Nacional? Y cuando se habla del cierre de la Asamblea Nacional, la gente aplaude. Hay que cerrar ese hoyo de ratas, dirían algunos, cosa que creo que ya es una falta de respeto. Y eso pasa en toda América Latina. Los congresos, asambleas, senados son los poderes más desprestigiados de la región. ¿Por qué no cerrar la Asamblea Nacional? ¿Por qué esa idea que piensan algunos de que hay que cerrar la Asamblea Nacional no es una buena idea? Mira, Gonzalo, yo creo que hay que cambiar esa perspectiva y hay que meter gente buena en la Asamblea Nacional. Esa es la situación que tenemos que dar. Y yo te voy a explicar por qué. Porque la Asamblea Nacional es el órgano más importante del Estado y nosotros tenemos que tener conciencia de lo que representa ese órgano, porque ese es el único órgano que es fiscalizador, porque tiene la capacidad de que como diputado podemos llamar a cualquier ministro o funcionario a rendir cuentas a la Asamblea. Es un órgano administrativo, porque tenemos la capacidad de ratificar nombramiento del Ejecutivo dentro del Legislativo. También es un órgano judicial, porque nosotros somos el único órgano, me hablo ya como si estuviera dentro, somos el único órgano que puede llamar a juicio al presidente de la República y a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces tenemos que empezar a valorar y cambiar el chip de que en la Asamblea necesitamos gente que vaya a hacer el trabajo, porque si va gente que no va a hacer el trabajo y que está ahí para poder satisfacer los intereses económicos, de intereses políticos, obviamente no se va a cumplir con el trabajo, no vas a hacer un rol judicial, no vas a hacer un rol administrativo, no vas a hacer un rol fiscalizador. Roberto, pero pareciera que el problema estaría en que el ciudadano no sabe escoger, elegir a los que nos van a representar, en este caso en la Asamblea Nacional. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente sepa quién es bueno y quién no es bueno? Porque a lo mejor aquí me dice un oyente, él está preparado académicamente, sí, muy bien, un muchacho profesional, pero ¿y qué hay de la parte política? ¿Políticamente estás preparado para ejecutar un puesto dentro de ese órgano del Estado? Yo me siento totalmente preparado y eso, la única manera de demostrarlo, Flor, es con tu actuar. No hay más nada que demostrar que es mejor que con tus acciones. Con tus acciones es la mejor manera de demostrar cómo tú vas a hacer. Y yo por eso estoy caminando puerta a puerta, casa a casa, vecino a vecino, y estoy conversando con la gente y estoy haciendo actividades todas las semanas para que la gente me conozca y sepa quién soy, cuáles son mis ideas, cuáles son los problemas que estamos viendo dentro de nuestra comunidad, para de alguna manera y de alguna perspectiva, y es otra cosa que nosotros incorporamos dentro de nuestros principios de campaña, que es la parte integral, es que yo no estoy presentando y no quiero presentar un plan de gobierno de Roberto Zúñiga, yo quiero presentar el plan de gobierno del Circuito 84. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dentro de nuestra página web, robertozunigadiputado.com, tenemos la plataforma de tu propuesta, donde cada uno de los ciudadanos dentro de nuestro circuito pueden participar para nosotros poder darle una voz y un lugar para poder que incorporemos la propuesta. Porque al final las leyes no salen de una sola cabeza. Si bien uno tiene que liderar la propuesta, pero es importante que esa propuesta venga consensuada y venga de un sector ciudadano para poder que esa propuesta tenga fundamento y que vaya a buen puerto. Hay un sector ciudadano, Roberto, y aquí ese debate lo hemos tenido infinidad de veces, en contraposición con mi postura y con la de Flor y del profesor. Tiene que ver con los temas que se están tocando en toda América Latina, que son temas sobre todo progresistas: medio ambiente, aborto, matrimonio igualitario, temas que de alguna u otra manera en Panamá, cuando se tocan, se siente un rechazo por lo que conlleva este tipo de decisiones, este tipo de leyes o de debates. Y el argumento de Flor
respetado, pero no compartido, es que hay cosas más importantes que esos temas. Usted, si llega a ser diputado para el próximo quinquenio, ¿cree que esos temas se tienen que debatir en la Asamblea? Más allá de si la pobreza es importante o es más importante, el desempleo es más importante, la estructura del Estado es más importante, ¿usted cree que esos temas se tienen que debatir al menos en la Asamblea? Yo creo que en la Asamblea tenemos que tener la capacidad de debatir de todos los temas, sin importar el nivel de progresismo o no, pero es importante que, como lo dice Flor, nosotros tenemos que tener prioridad, porque al final del día, si no atacamos algo que verdaderamente es necesario, podemos desgastarnos mucho tiempo en cosas que al final del día no puedan construir, o en el momento de desarrollarse no se van a poder desarrollar bien si no tenemos una base sólida. Entonces, por eso yo digo que es sumamente importante, y por eso yo digo que también es mi bandera, es sumamente importante poder dar ese proceso de estructuración al Estado. Si bien es cierto que Juan Diego y Gabriel Silva han iniciado con ese proceso, Juan Diego está trayendo a debate el tema del reglamento interno de la Asamblea, que es importante. Todos esos temas, la ley de, Gabriel propuso la reforma de la ley de carrera administrativa, todos estos temas creo que son medulares para poder iniciar ese proceso de conversación de otros temas, porque ¿de qué nos vale? Lo vuelvo y lo digo, ¿de qué nos vale aplicar leyes en otros temas? Por lo menos una ley educativa, si nosotros no tenemos al personal capaz en educación de ejecutar una reforma educativa que sea la solución a nuestros problemas educativos en el país. Si no tenemos los funcionarios capaces, no vamos a llegar a ningún lado en el sector educativo. Entonces tenemos que empezar a captar a la gente capaz y darles esa seguridad laboral, darles ese que crean que si llegan al Estado no es que llegan 5 años y luego viene el nuevo gobierno y los va a sacar. No puede ser así. Estamos perdiendo demasiado recurso humano en nuestro país. Y adicional a eso, la poca competencia que estamos teniendo internamente, eso nos está llevando a un lugar que no debemos estar como país, siendo un hub en nuestro país, siendo un hub nuestro país en América Latina. Es importante que nosotros le demos un giro a esta situación, y primer paso es estructurando nuestro Estado. Para quienes están preguntando, estamos conversando con Roberto Zúñiga. Él es precandidato por la libre postulación por parte de la coalición Vamos en el circuito 8-4. Y antes de finalizar, Roberto, yo sé que dijiste parte en una de las preguntas que te hizo Gonzalo, pero para quedarlo registrado, que quede consignado y que pueda después seguir circulando en las redes sociales de Panamá en Directo, la pregunta final que siempre hace el profesor. ¿Cuáles serían esas 3 razones por la que los votantes del circuito 8-4 le dieran la firma a Roberto Zúñiga? Sí, pues, en primer punto, las propuestas integrales. Nosotros estamos trabajando en 3 principios, que son el tema del empleo, la anticorrupción y la seguridad. Desde el empleo reconocemos que nuestro país es un hub estratégico, o sea, es un país equidistante, y tenemos que aprovechar esa posición geográfica, no solamente desde un hub logístico. Nuestro país, ahora mismo nos damos golpe de pecho que tenemos más de 100 multinacionales, tenemos que aspirar a que sean más de 10.000 multinacionales, como tomando el ejemplo de Singapur. Para poder generar mucho más trabajo, para poder generar más innovación, más emprendedurismo dentro de nuestro país. En el otro tema, el tema anticorrupción, como muy bien lo dije y ya lo he mencionado, es a presentar los proyectos de ley de la Ley General de Carrera Administrativa, una reforma de esa ley, y también una deuda que tenemos al pueblo panameño, que es la Ley General de Sueldos del Sector Público, que también es sumamente importante para establecer las posiciones y los salarios dentro de la administración pública. Y el otro punto es la seguridad, que conjuntamente, como muy bien lo estamos haciendo desde la coalición Vamos, trabajando con nuestros precandidatos a representantes de corregimiento, establecer todos los mecanismos de seguridad para devolver esa tranquilidad a la gente en las calles, para poder que puedan transitar con libertad y sin ningún tipo de miedo.
En el otro punto, creo que es importante que le podamos dar la oportunidad, y más en la coyuntura en que nos encontramos como país, darle la oportunidad al ciudadano que se involucre. Y creo que eso es algo, un valor agregado dentro de nuestra campaña, que cada ciudadano pueda presentar su propuesta dentro de nuestra página web para poder que nosotros podamos construir ese plan de gobierno del circuito 84, porque no va a ser mi plan, esta campaña no es mía, esta campaña es de todos los habitantes del circuito 84 y ese es nuestro objetivo, poder construir un plan de gobierno consensuado con toda la comunidad. Y por último, y no menos importante, es el tema del legado familiar que tengo. Yo estoy muy consciente de la mochila que cargo, que es una mochila cargada en valores, en principios, en servicio al país. Mi tío Carlos Iván, mi tío abuelo Carlos Iván Zúñiga Guardia, que fue un hombre abnegado, entregado al servicio de Panamá, desde las luchas en 1947 por la soberanía de nuestro país, desde la lucha contra la dictadura militar, porque por 21 años nos afectó en nuestro país. Ahora hay un legado que continuar, que es el rescate de nuestro país, de la lucha contra la corrupción, y eso es algo que yo también quiero liderar y llevar a cabo dentro de nuestro país con las propuestas claves y propuestas integrales que estamos presentando como candidatura. Roberto, déjeme un momento, Flor. Roberto, usted habla sobre las posiciones de las personas en el circuito 84 y mucho se habló hace cuestión de un año, si no me equivoco, o algunos meses, de esa solicitud de un llamado a una constituyente. Y parte de las personas que hacen vida en el 84 hablaban de llamar a una constituyente, incluso originaria. Usted, como candidato y como actor político que es, ¿está a favor del llamado a una constituyente originaria? Yo estoy, o sea, una constituyente originaria es prácticamente resetear el Estado. O sea, yo considero que hoy en día políticamente el país no es maduro para poder llamar a una constituyente originaria. Hay muchos factores políticos en juego y ustedes lo saben cuáles son, y esos podrían influir en tomar malas decisiones hacia un futuro. Yo creo que el cambio tiene que ser progresivo y tenemos O sea, que iniciar... estaría a favor entonces, si usted llegase al puesto de diputado, a la silla, que esperemos que así sea, con el favor para sus votantes, de hacer reformas constitucionales a través de la Asamblea Nacional? Yo no estoy a favor de una reforma constitucional. Nosotros necesitamos un cambio en nuestra constitución. Nuestra constitución data de 1972. Tenemos que hacer un cambio, pero no por a través de la medida original. Yo creería más en un cambio a través de una asamblea constituyente paralela, para poder darle también esa fiscalización a ese proceso, que más que desde una asamblea constituyente originaria, que tenemos que terminar, o sea, cerrar todos los órganos del Estado para poder iniciar ese proceso original. Creo que es un proceso que podría llevarnos a decisiones que tal vez no estamos maduramente políticos para poder hacerlo. No sé si me explico. Sí, por supuesto, por supuesto. Flor, una última pregunta, a ver si el candidato nos puede, Claro. o el precandidato nos puede responder. Pero A a mí me hubiera gustado hablar un poco también de los problemas que he visto dentro de dentro de nuestro circuito, que son muy importantes para mí poder replicarlos. ¿Cuáles son los problemas? Mire, yo he encontrado, o sea, uno de los problemas que más es el tema de la falta o el gran golpe que ha tenido el sector empresarial dentro de nuestro país, que eso afecta directamente a la generación de empleo dentro de nuestro país, dentro de nuestro circuito. Creo que el Estado presentó o quiso presentar un plan de recuperación económica que no le llegó a nadie, y eso evidentemente lo perciben y lo sienten los empresarios de nuestro circuito. Eso es un gran problema y eso es algo que nosotros tenemos que darle la vuelta a esa situación. Yo he creado una comisión empresarial dentro de nuestra campaña, con distintos empresarios dentro de nuestro circuito, para poder idear las propuestas necesarias para que en el momento que lleguemos poder implementar estas soluciones de distinta manera para que la empresa privada tenga ese respiro. Te estamos hablando de un 60% de informalidad en nuestro país. Los índices de desempleo cada vez están más altos, ya son 2 dígitos,
y eso es algo que verdaderamente no podemos darle la espalda. El otro gran problema que yo he visto es la falta de oportunidades en la juventud. He visto muy marcado que después de los 18 años, los jóvenes dentro de nuestro país, después de graduarse, no tienen futuro. Se sienten que no tienen futuro. Es lo que me comunican a mí, que no tienen dónde ir, que no saben qué hacer. Entonces, estamos llevándolos a la delincuencia, a las drogas, y eso es algo que nosotros como país tenemos que tenerle mucho cuidado a esta situación, porque este es el futuro de nuestro país, esta es la competencia de la que estamos hablando, porque el día de mañana, si queremos incentivar que la inversión extranjera directa venga a Panamá, que creemos puestos de trabajo, vamos a necesitar competencia, y esa competencia sale del recurso humano panameño y tenemos que capacitarlo. Entonces eso es algo que es un problema que yo veo muy arraigado en nuestro país, que hay que darle atención, y el Estado tiene que estar presente ahí, tienen que darle seguimiento a los jóvenes desde que entran al bachillerato, a ver cuáles son sus cualidades para ir desarrollándolos, para saber si este joven es bueno en deporte, entonces vamos a darle todas las facilidades para poder que siga desarrollándose en deporte. Si es bueno en arte, hay que darle toda la capacidad que necesita para poder que se desarrolle en arte, o en cultura, o en ingeniería, en arquitectura, en todos los rubros, pero Gonzalo, estamos abandonando a los jóvenes. Dígame, Flor. No, es que ya se nos acabó el tiempo, y lo que le iba a decir es que sí tenemos jóvenes entusiastas y con muchas ganas de hacer cosas diferentes dentro de la política, eso está claro. Pero por supuesto, y Roberto, aquí créame que yo soy partidario del mercado, y soy creyente de la libre oferta y demanda, y soy creyente de políticas económicas abiertas, pero también soy creyente de la regularización. Y parte de lo que no se debate en este país, hablando de creación de empleo, es la tecnología y cómo la tecnología ha ayudado a crear una gran cantidad de empleos, pero empleos informales. ¿Por qué? Porque no están regulados. Entonces, totalmente, el empresario va a decir, sí, a ver, yo quiero ser parte o yo quiero ser el atractivo a esos jóvenes para que vengan a trabajar conmigo, pero que nadie me regule, porque si no, no puedo hacer empresa. Entonces también hay que ponerse del otro lado. Hay que invitar nuevamente a Roberto Zúñiga, porque ya se nos acabó el tiempo, Roberto. No, para complementar lo que dice Gonzalo, es totalmente, y eso habla del desorden en el Estado que tenemos, y es lo que estoy tratando, o sea, es lo que siempre vengo diciendo, que hay un desorden en todos los ámbitos dentro del Estado, y por eso tenemos que poner a funcionarios capaces, correctos, dentro de la administración pública. Roberto, ha sido un placer estar contigo aquí en la mañana de hoy, hablándonos de tus aspiraciones y de todo lo que crees posible hacer si llegas a la Asamblea Nacional. Gracias y mucha suerte. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, y que tengan un bonito día y una bonita semana. Igual, saludos. Son las 8:37 en la mañana.